Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, donde subo contenido interesante que muchas veces no aparecen en los videos de YouTube. Además, en las mencionadas redes sociales podrás votar por cuál será el siguiente video del canal. La brujería está, sin duda alguna, presente en nuestras sociedades desde tiempos inmemoriales. Ya sea que creas en ella o no, hay muchas personas que están dispuestas a sacrificar bienes, dinero y hasta seres queridos para llevar a cabo la práctica de estas oscuras artes. Y es que hasta en libros populares de las religiones existentes, como la Biblia, son expuestas y condenadas sus pérfidas prácticas. Moisés en el mencionado libro las condenó, y en el mismo, Saúl consultó a una bruja de Endor para hablar con el ya fallecido Samuel, creando consigo otra de las contrariedades que existen en el credo, pero dejando en claro los aparentes poderes de los practicantes de las artes de la brujería. En la religión politeísta de los griegos podemos ver grandes ejemplos que van desde divinidades mortales como Calipso, Medea y Circe, hasta una icónica diosa que concentra y conjura las artes de la brujería, protegiendo con esto a sus adeptos, Hécate. La tradición oscura de la hechicería se extendió por todo el mundo y todas las eras, y en muchas de ellas eran conocidas las brujas como un miembro tangible de la sociedad. No por nada el rey Clodoveo I decretó una ley en la que se regulaba con grandes sumas de impuestos a quien practicara la brujería, algo que más adelante se convertiría en un delito de pena de prisión por Carlomagno. La práctica de la brujería, aún así, no se mermó, pero sí se volvió una actividad que se realizaba en las sombras, sin que las autoridades se dieran cuenta. Una actividad clandestina en la que se arriesgaban incluso hasta la vida. Cientos de años pasaron y la práctica no cesó, hasta que en el año 1326 el Papa Juan XXII decretó una bula pontífica a favor de la persecución de la brujería y sus practicantes. La religión condenó la brujería, pero también la promovió indirectamente, pues se aseguraba que los hombres que practicaran la brujería eran exclusivamente aceptados en el reino de Dios luego de su arrepentimiento. Sin embargo, las mujeres eran excluidas de este beneficio, orillándolas, despechadas y rechazadas, a técnicamente aceptar la voluntad del oscuro, el rival de Dios, el padre del engaño y la maldad, Satanás. Por esto es que se estima que había 1000 brujas por cada brujo en el mundo. La caza de las brujas se extendió por toda Europa y América y se endureció entre los siglos XV y XVII, periodo en el cual decenas de miles de personas, principalmente mujeres, fueron acusadas de practicar brujería, siendo la mayoría acusaciones por ignorancia ante prácticas que estuvieran fuera de la tradición, incluso por hablar de más. Los actos más señalados eran las prácticas de la adivinación, marcas raras en el cuerpo, conducta sexual fuera de lo tradicional, elaboración de brebajes, la práctica de la medicina por parte de las mujeres, entre otras. Pero no solo las mujeres eran blanco de persecución, también algunos niños y hasta animales eran acusados de formar parte de las huestes del demonio en la gran conspiración de este para acabar con la cristiandad. Los curas y predicadores procuraban alentar a los pobladores de diversas ciudades y pueblos a que delatasen a las personas que, según ellos, practicaban las artes oscuras y que les haya afectado de alguna manera. Por ejemplo, la pérdida de ganado, cosecha perdida por una helada, la muerte de un niño, sequías, incendios, tormentas con consecuencias a la infraestructura de una casa, etc. Además de las acusaciones, que eran válidas cuando un mínimo de 3 personas señalase a una en concreto, también la mala fama en un poblado o ciudad era motivo para iniciar un proceso de investigación que, generalmente, concluía con la muerte del acusado. Todos los acusados o investigados eran entregados al temible tribunal de la Inquisición, donde eran interrogados bajo torturas terribles para que confesaran su crimen de brujería y, de ser posible, que delatara a sus cómplices en las prácticas malignas. Las torturas e interrogaciones podían durar meses. Cuando los hechos convencían a los jueces del tribunal de la legitimidad de la acusación, o cuando los acusados cedían luego de tanta tortura en contra de su voluntad a confesar falsamente su participación en la brujería, los prisioneros eran condenados a ser quemados en la hoguera por las autoridades civiles, ya que las propias autoridades eclesiásticas tenían prohibido hacerlo, lavando con ellos sus manos luego de la condena.
La hoguera era el instrumento preciso y perfecto, según los inquisidores, para castigar a las blasfemas brujas, ya que el fuego no solo consumía la carne, sino que también purificaba el alma o el espíritu. Aunado a esto, según las leyes religiosas, los cadáveres no gozarían de una sepultura cristiana. Librarse de una acusación de brujería era virtualmente imposible, ya que más del 70% de los acusados eran condenados a muerte. Investigaciones recientes muestran que se solía sospechar principalmente de mujeres viejas y personas socialmente más débiles como miembros de la corte de Satanás en la práctica de la brujería. El proceso para determinar si una persona practicaba brujería estaba bien definido y sus pasos eran los siguientes. La acusación. Bastaba con el rumor de una mala reputación o con el señalamiento de al menos 3 personas para llevarse a cabo. Detención. Se detenía a los acusados en mazmorras donde permanecían por semanas, incluso meses. Interrogatorio. Solía dividirse en 3 fases. Primero, el interrogatorio común, por las buenas, donde las autoridades eclesiásticas pedían la reflexión del acusado para que confesara su crimen. 2. Interrogación con explicación, en donde el acusado era puesto al tanto de los procesos por los que podía pasar si no confesaba su crimen. 3. Muestra de los instrumentos, en donde solamente se realizaban preguntas rutinarias mostrándole al acusado los instrumentos de tortura que podrían o no ser usados en él. Pruebas de brujería. En esta etapa se procedía a experimentar con el acusado, es decir, se le exponía a pruebas por las cuales, supuestamente, se podía determinar si era o no alguien que practicaba brujería, y las pruebas eran: prueba del peso. Se creía que los brujos y brujas no podían pesar más de 5 kilogramos, pues podían volar, así que procedían a arrojarles al agua o de barrancos. Si morían en el proceso, eran declarados inocentes. Prueba de la aguja. En esta prueba se procedía a calentar un hierro hasta que estuviera al rojo vivo. Luego se marcaba la piel del acusado, y si la marca sangraba, se consideraba una buena señal. Prueba de las lágrimas. Se creía que los practicantes de la brujería no podían llorar, por lo que se procedía a torturar al acusado con el fin de hacerle llorar, como muestra de buena señal. Prueba del agua. Esta es, quizá, una de las más populares. Podría ser empleada de 2 formas: con agua hirviendo, en la que el acusado debía ser sumergido para que éste recogiera un objeto al azar, proceso por el cual, evidentemente, podría perder la vida. De ser así, era considerado inocente. El otro método era con agua fría, en donde el acusado era sumergido completamente atado. Si se hundía, era probablemente buena señal, pero, evidentemente, el acusado corría el peligro de perecer por ahogamiento. Prueba de fuego. La bruja o brujo tenía que andar sobre fuego caliente, transportar hierro candente o meter la mano en el fuego directamente. Confesión. En esta etapa, el acusado era torturado con diversos instrumentos para obtener su confesión. Interrogatorio para obtener cómplices. Bajo nuevas torturas se orillaba al acusado a exponer nuevos nombres de sus supuestos cómplices, muchas veces acusando a terceros solo para que la tortura parara. Condena. El tribunal inquisidor disponía el veredicto del acusado. Ajusticiamiento. El delito de brujería le correspondía muerte por fuego, es decir, la hoguera, en la que las víctimas eran quemadas vivas. A veces, como acto piadoso, se consideraba la decapitación o ahorcamiento previo y quemar el cadáver, o colgar un saco de pólvora al cuello, con el fin de que explotase y que la tortura parara. Se presumía que las brujas tenían un pacto con el demonio y que celebraban holocaustos, ceremonias, tributos y orgías con él. Todo esto con el fin de obtener poderes sobrenaturales.
Se cree que los poderes adquiridos iban desde la habilidad para causar maleficios a las personas o a distintos elementos de la naturaleza, incluyendo animales. Se cree popularmente que las brujas tienen la capacidad de volar, transformarse en animales o demonios, e incluso inducir a las personas mediante sueños a causar males a terceros o a sí mismos. Se cree que los brujos y las brujas se reúnen en aquelarres en donde se llevan a cabo ceremonias con excesos sexuales, infanticidio, canibalismo y sacrilegios de toda índole. El propio demonio se une a estos aquelarres, según se dice, principalmente en los actos lujuriosos transformado en un animal o un macho cabrío. Para acabar con todo aquello, las autoridades eclesiásticas confeccionaron diferentes manuales en los cuales se describían diversos métodos de tortura e interrogación. De entre todos, el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas fue el de mayor popularidad. En este libro se advertía que quien no creyera en la existencia de las brujas cometía un delito semejante a la herejía. En el Malleus Maleficarum se afirma que la brujería se practicaba casi de manera exclusiva por las mujeres, ya que, según el texto, son el sexo débil, las más crédulas, las más ingenuas, las propensas a la malignidad y las embusteras por excelencia natural. En 1580, el delito de brujería constaba de 15 crímenes. Renegar de Dios. Hacer homenajes al demonio adorándole y sacrificando en su honor. Dedicarle los hijos. Tener relaciones carnales con el demonio. Causar sequía en campos y propiciar el hambre. Comer carne humana, beber sangre o desenterrar muertos. Arrebatar la vida de otros seres humanos mediante venenos. Matar ganado sin fines de consumo. Arrebatar la vida de niños pequeños para hacer cocimiento. Cometer incesto. Jurar en nombre del diablo. Hacer propaganda de la secta satánica. Consagrar niños no nacidos al diablo. Matar niños antes del bautismo. Y blasfemar. La caza de brujas aún se da en la actualidad en países en vías de desarrollo, en donde el cristianismo ha emergido recientemente, siendo uno de los países mayormente practicantes de estas persecuciones Tanzania, donde se queman vivas mujeres o son mutiladas solo por ser acusadas de brujería. Sin duda la figura de las brujas ha permanecido milenariamente en la sociedad. Las portadoras de la maldad, las pestes, hambrunas, muerte y sacrilegios, las brujas.